Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda clase del módulo 7 sobre Poder Judicial. Hoy nos acompaña el profesor Andrés Bortalí, quien es doctor en Derecho de la Universidad de Valladolid, España, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y profesor titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile. Profesor Bortalí, le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy y tiene su tiempo. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Le doy la bienvenida a todos y a todas los que están en este curso. Entiendo que hay alumnos chilenos y alumnos extranjeros, así que todos sean bienvenidos. Y especialmente en este día, para los que no son chilenos, hoy día se inicia un proceso eleccionario único en la historia de Chile. Único en el sentido por la cantidad de cargos que se van a elegir, la elección de concejales, de gobernadores, de alcaldes y de convencionales a la convención constituyente. Nunca habíamos tenido una elección tan amplia. Esta elección va a durar hoy día y mañana. Y también lo otro relevante es que primera vez en la historia de Chile, que vamos a tener una asamblea constituyente, una convención constituyente. Voy a entender que son sinónimos por ahora, pero quería manifestarles esa, yo diría, alegría, porque es algo que yo creo que fortalece y va a fortalecer la democracia chilena y que puede significar también algunas luces para otros países que están viviendo momentos de ciertas convulsiones y de ciertas crisis, ¿no? Así que esperemos que salga todo bien en estos 2 días de la situación chilena, como que les contaba, que es bastante particular, única. Yo creo que lo más relevante es que nunca hemos podido tener una constitución que sea plenamente democrática y va a ser la oportunidad. Bueno, y no es tan distinto lo que tenemos que hablar esta mañana en lo que estaba comentando ahora, porque lo más probable es que algunas de las modificaciones que se van a hacer y que se van a hacer en una nueva constitución en Chile van a ser referidas al Poder Judicial. El Poder Judicial, al menos el chileno, tiene una regulación muy antigua que requiere de bastante reingeniería. No es el principal problema que tiene Chile desde el punto de vista de sus instituciones políticas. Yo diría que no son los tribunales de justicia. Yo diría que el problema de Chile, para expresar bien el principio democrático, era un excesivo presidencialismo, y un tribunal constitucional con demasiadas facultades y que en algún sentido interviene en el proceso político. Eso, y obviamente algunos derechos que hacían falta en la Constitución, derechos de carácter social. Eso yo creo que es el núcleo duro de la discusión constitucional que se ve en nuestro país, pero el Poder Judicial también va a requerir una nueva regulación. Dicho eso, lo que les explico un poco, yo no quiero abusar mucho de la paciencia de ustedes y del tiempo, así que voy a hacer una presentación muy general de los temas relacionados con el Poder Judicial, que es el tema más preocupante históricamente y el más, yo diría, picante, vamos a llamar esa expresión, el tema de la independencia judicial. El tema de la independencia judicial. Entonces quiero hacer alguna presentación más o menos general del tema, con la posibilidad de que ustedes me pregunten y podamos dialogar sobre este punto, ¿no? Bueno, yo creo que todos los que tienen alguna formación básica en derecho o en cuestiones relativas a la vida cívica saben que uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho es que existe una separación de poderes, ¿cierto? Eso es una cuestión inicial, y cuando hablo de separación de poderes entendemos que cada poder va a tener cierta autonomía y cierta independencia, ¿no? Por lo tanto, un Estado de Derecho que se diga como tal o que se pueda predicar como Estado de Derecho tiene que tener separación de poderes y un poder judicial independiente. Independiente, después vamos a ver independiente de quién, pero como primera cuestión, independiente de los poderes políticos o de los otros poderes. ¿Por qué o para qué sirve la independencia judicial? Hagamos una primera pregunta al respecto. Bueno, en la historia de esta institución, de la independencia judicial, básicamente lo que se pretendía
era evitar la arbitrariedad del poder, ¿no? Evitar la arbitrariedad del rey, la arbitrariedad del que ejercía el poder antes de las revoluciones, tanto francesa como americana, ¿no? Ese es el sentido de la independencia judicial, limitar el poder o limitar la arbitrariedad. Dicho en sentido positivo y más bien en un pensador más bien liberal, diría, ¿para qué tenemos poderes independientes, poder judicial independiente? Para expandir o para fortalecer la libertad de las personas, ¿no? Entonces eso como algo básico, porque, respondiendo a la pregunta de por qué necesitamos una independencia judicial. Limitar el poder, evitar la arbitrariedad del poder y fortalecer la libertad de las personas. ¿Mm? Eso en cuanto a esa pregunta y respuesta. ¿Y cuál es el origen de esto? Yo creo que todos sabemos que el origen de la independencia judicial y de la separación de poderes viene en el movimiento ilustrado, desde el siglo XVII, XVIII básicamente. Quizás el primero que planteó una idea de separación de poderes fue John Locke en Inglaterra, a pesar que Locke no propuso una tripartición del poder, sino que tenía una bipartición del poder, y el poder judicial formaba parte del poder ejecutivo, un mero poder ejecutor de las leyes, como por eso ejecutivo, ¿no? Y es Montesquieu, recuerden ustedes, el primero ya que propone una tripartición del poder, en que el poder judicial iba a estar separado de los otros dos grandes poderes, que son el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces, desde Montesquieu en adelante, todos hemos escuchado que el poder del Estado tiene que estar, es tripartito o dividido en tres, ¿no? Desde ahí hasta el día de hoy, uno habla de separación de poderes y habla de Montesquieu. No hay tiempo ni soy yo el experto, pero simplemente quiero decirles que esta visión supuestamente ilustrada y liberal de Montesquieu es puesta en duda por muchos autores, porque algunos autores creen que la propuesta de Montesquieu no era pensando en una clave liberal de expresión de la soberanía popular, sino que más bien las ideas de Montesquieu eran simplemente dividir el poder entre el rey y la nobleza, y él era parte de la nobleza, y por lo tanto se dice que más que querer una revolución en el sentido de diseminar el poder, lo que quiere es simplemente quitarle una tajada del poder al rey, compartirlo con la nobleza y en ese modo construir una nueva constitución, porque lo que propone en el fondo teóricamente es una nueva constitución, una constitución en que el poder político se repartía entre el rey y la aristocracia o la nobleza. Entonces algunos ponen en duda que por qué citamos a Montesquieu hoy día como padre de las democracias contemporáneas y del Estado de Derecho y la separación de poderes, cuando él no era un demócrata en algún sentido, no creía en la división de poderes realmente social, digo, ¿no? El poder siempre se mantenía entre el rey y la nobleza, ¿no? Pero bueno, digo que eso se lo dejo a los historiadores, que seguro saben más que yo, y no hay tiempo para hacerse cargo de esa visión no tan amigable de Montesquieu, ¿no? Primero entonces tenemos esa idea de para qué tenemos independencia judicial y tenemos el origen entonces el movimiento del filosófico ilustrado y también obviamente eso acompañado de una propuesta política del liberalismo político, ¿no? O sea, la separación de poderes juega en torno a una idea de liberalismo, ¿no? Liberalismo entendido en esos momentos como alternativa al absolutismo, al poder único del soberano, del emperador, ¿no? ¿Cómo se clasifica la independencia judicial? Bueno, hay dos formas de verla, una externa y otra interna. La externa todos sabemos que es referida a los poderes políticos, es decir, los jueces tienen que ser independientes respecto a los poderes políticos, pero también hay una independencia interna que se refiere a que los jueces tienen que ser independientes entre sí. Esta quizás es la visión menos conocida quizás por la opinión pública y por la sociedad en general, pero es igualmente importante porque en el tema de independencia interna, es decir, que los jueces son independientes entre sí, o los tribunales son independientes entre sí, hay varios o harto paño que cortar, ¿no? Yo creo que aquí está metido muy fuertemente también Montesquieu. Aquí sí que está metido un Montesquieu y en algún sentido un alma liberal de Montesquieu en esto, ¿no?
porque lo que se quiere hacer con un poder independiente, un poder judicial independiente, en el sentido de que los jueces son independientes entre sí, se le llamó, se le llaman también un poder difuso. Y en esto es muy importante Montesquieu, porque Montesquieu no quiere que se cree un poder, una burocracia, un poder realmente, un poder que en algún sentido pueda vulnerar las decisiones que toman tanto el Ejecutivo como el Legislativo, ¿no? Entonces, no queremos una corporación, no queremos una burocracia, no queremos un poder. Estoy pensando en Montesquieu, ¿no? Queremos, por eso algunos autores dicen que él, que más que hablar de poder judicial, habla de potestad judicial, ¿no? Los poderes son políticos. Esto es una potestad. Y no quiere una potestad, digámoslo con estas palabras, potente, grande, una orgánica, puesto que una orgánica como tal puede transformarse en un poder y puede competir con los poderes políticos, en algún sentido torcer la mano a la política, ¿no? Entonces, por eso que la idea de independencia interna se ha destacado propio, como algo propio de las democracias liberales, ¿no? No se quiere un poder que pueda en algún sentido contrarrestar la decisión política. Entonces, la idea de independencia interna apunta a que ningún tribunal le puede decir a otro cómo fallar un asunto, no le puede dar recomendaciones, no puede apuntarle con el dedo, decirle usted tiene que resolver así. Independencia judicial interna significa que la justicia, el poder judicial, la magistratura, la jurisdicción, como queramos llamarle, está radicada en cada juez o tribunal. Y esto es muy distinto porque el Congreso Nacional, por ejemplo, forma voluntades colectivas, ¿no? Hay una mayoría que decide algo. En el Ejecutivo con sistemas presidenciales, básicamente el Ejecutivo el que gobierna y el que designa a los ministros y puede darle órdenes directas a un ministro, a un subsecretario, a un intendente, a un gobernador, quien sea, de cómo tiene que gobernar, ¿no? Eso no puede ocurrir respecto al Poder Judicial. El Poder Judicial es, cada juez es el Poder Judicial y no puede recibir ningún tipo de instrucción, orden o mandato por parte de otros tribunales, ¿no? Cosa distinta es que el sistema procesal, en general en todos los países, consagre recursos procesales, es decir, lo que falla un tribunal o sentencia un tribunal de justicia puede ser revisado por otro tribunal si es que el afectado por esa sentencia deduce un recurso. Entonces, los recursos procesales en realidad es la única forma en que los tribunales pueden interactuar entre sí y uno revisar lo que ha fallado otro tribunal, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la independencia interna. Vuelvo a esta idea de, porque aquí está muy presente en esta idea Montesquieu. Montesquieu, fíjense, que hablaba de esta idea de un poder difuso. Él no quiere una estructura permanente, no quiere una burocracia, llamémoslo así, y le llamaba entonces al poder judicial como un poder invisible y nulo. Invisible y nulo. Una máquina de hacer silogismo, le llamaban a los jueces. Máquina de hacer silogismo. Poder invisible y nulo. Un no poder, le llaman en algunos momentos. Un no poder. ¿Eh? Entonces, aquí se va configurando, con lo que estoy señalando, los poderes judiciales, la mayoría de las democracias occidentales. Es decir, el poder judicial es un poder no político, como primera idea. Esto ha generado también miles de páginas de autores que ponen también en duda esto, pero como punto de análisis de partida uno puede decir que el poder judicial, desde Montesquieu, se entiende que es un poder no político, y eso va a significar que, por ejemplo, en la mayoría de las democracias, el poder judicial no necesite legitimidad democrática, como sí lo necesita en un Estado de Derecho el Ejecutivo o el Legislativo. No es de la esencia, digámoslo así, de la legitimidad de los jueces ser elegidos por el pueblo. No es necesario, porque los jueces no son un poder político. Por poder político estoy pensando en un poder activo que decide las cuestiones futuras de la sociedad, que guía a la sociedad, ¿no? Es un poder político, y por eso el poder político se autoconvoca y dice el Parlamento, el Congreso dice vamos a sacar tal ley para regular tal cosa que va a ser bueno para la sociedad peruana, chilena, francesa, española, quien sea, ¿no? Ese es un poder político. Decide cuestiones de la sociedad hacia el futuro, se autoconvoca. Los jueces no deciden nada a futuro.
Los jueces son más parecidos a un historiador. Los jueces siempre conocen del pasado, conocen hechos que han ocurrido en el pasado, por lo tanto, enjuician la historia, la historia de los hechos que se han dado hoy en el pasado, por un lado, y por otro lado, no deciden nada hacia el futuro, no guían a la sociedad como idea general, no deciden que la sociedad chilena, peruana, española, francesa o quien sea, colombiana, va a hacer tal cosa. Se deciden cuestiones pasadas, deciden casos concretos, particulares, y tiene una característica que es propia de esta idea de órgano no político, que es lo que se conoce como el principio de pasividad. Los jueces no pueden actuar de oficio, por regla general. Los jueces actúan a petición de alguien. ¿No? Los jueces no se pueden autoconvocar. Los jueces solo actúan si alguien les pide que actúen. ¿No? Que actúen. Esto es re importante, por eso en sus orígenes podemos decir que estamos frente a un órgano que no es político, o al menos no es político igual que los otros órganos políticos, que el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Montesquieu decía que el Poder Judicial no representa a nadie, desde el punto de vista de los grupos sociales de Francia en ese minuto, ¿no? O representa a todos, pero si representa a todos, no representa a nadie. O sea, no, los jueces no están representando a sectores políticos o sectores sociales. Los jueces representan, vamos a ver, representan a la ley, ¿no? Bueno, estas son las primeras cuestiones que referías a la independencia judicial, que comienza con estos escritos fundamentalmente en el siglo XVIII con el barón de Montesquieu. Y lo que uno puede preguntarse, bueno, desde Montesquieu en adelante se afianzó rápidamente una idea de Estado democrático con separación de poderes y con independencia judicial. La respuesta que le voy a dar es que no. Oye, aquí yo creo que hemos caído todo en una cierta trampa histórica, porque uno cree que desde estos postulados ilustrados y de Montesquieu, y luego con la Revolución Francesa, hay una especie de historia lineal, un progreso lineal desde estos momentos en que supuestamente se configura un Estado con división de poderes y plena independencia judicial. La verdad que eso no es así, porque cuando viene la Revolución Francesa en 1789 y luego la Constitución Francesa en 1791, claro, están todavía estas ideas muy ilustradas dando vuelta. En Montesquieu yo creo que está muy presente. Y por lo tanto en la Constitución Francesa de 1791 hay una idea de que los jueces deben ser elegidos por los ciudadanos y una idea clara de separación de poderes y de independencia judicial. Pero cuando llega Napoleón al poder, cuando empieza a tomar ya el poder desde 1799, después vienen todas las leyes y constituciones propias del imperio napoleónico, esta idea se acaba. Esta idea de poder judicial realmente independiente no es tal, ¿no? No es tal porque si a uno le interesa tener poder, y digamos que a Napoleón yo creo que todos podemos convenir en que le interesaba el poder, obviamente a nadie que le interese el poder de verdad quiere tener jueces muy independientes, ¿no? Y por lo tanto, lo que comienza desde el año 1804, desde ahí en adelante, vamos a poner una fecha, siempre son un poco arbitrarias las fechas, pero pongamos esas fechas desde que se dicta el Código Civil, después vinieron todos los otros códigos procesales en Francia. El Poder Judicial, si bien formalmente se declara que es independiente, es decir, la idea de tripartición del poder nunca ha sido puesta en duda, ni siquiera con Napoleón. En la práctica, eso era bastante más letra muerta, ahora más bien música, porque desde Napoleón en adelante y en toda Europa, esto es común a todas las democracias europeas en el siglo XIX, y también algunas obviamente latinoamericanas, el poder ejecutivo muchas veces solo o a veces unido a la Corte de Casación o Tribunal Supremo, controlaban a la judicatura. Entonces, en muchos momentos, el ministro de Justicia, por ejemplo, francés, era el que nombraba a los jueces, sancionaba a los jueces, destituía a los jueces. Entonces, por un lado, figuraba que el Poder Judicial era independiente y separado de los poderes políticos, pero en la práctica es el ministro de Justicia quien nombra a los jueces y los destituye. Entonces, y esto no es que haya durado un par de años. Esta es la idea básicamente del Poder Judicial Europeo continental de todo el siglo XIX
y hasta los fines de la Segunda Guerra Mundial, en que el ministro de Justicia, o sea, el Ejecutivo, en algún sentido el que controla al Poder Judicial. Entonces, declaramos Poder Judicial independiente, sí, muy bonito, pero si usted, Poder Ejecutivo, el que los nombra y tiene el poder de destituirlos, yo ya no soy tan independiente, ¿no? Si yo soy juez en el año 1815, por ejemplo, en Francia, y voy a dictar una sentencia que pudiese incomodar al Ejecutivo, bueno, yo me la pienso dos veces, ¿no? Yo no quiero dictar una sentencia que si no le gusta al ministro de Justicia yo voy a ser destituido. Con eso se acaba la independencia judicial, ¿no? Bueno, entonces, por eso decía que esto, hasta el año 1945, la mayoría de los países europeos continentales de cultura jurídica continental, o sea, no anglosajones, la independencia judicial, la verdad que no estaba garantizada. En algunos países latinoamericanos, desde luego, tampoco, ¿no? Hay una cuestión acá importante de cómo Napoleón organiza el poder en Francia, que le llama a la justicia, lo considera igual que un servicio público. Así como hay servicio público de ferrocarriles, servicio público de correo, de telégrafo, de todo, la justicia es otro servicio público. Es un servicio, por eso está dando ciertas connotaciones. Un servicio público es un sistema no político, ¿no? Un sistema más bien algo más bien técnico, no político, y que lo controla el Ejecutivo. Esa, y todavía se habla del servicio justicia en tal nuestra cultura latinoamericana y también del derecho europeo continental, hablar del servicio justicia, como si fuese un servicio de correo, de telégrafo, ¿no? Eso también es una impronta que dejó Napoleón muy fuerte con la idea de que este poder, si bien lo declaramos formalmente separado, es un poder que depende del Poder Ejecutivo y es un mero servicio público, un órgano completamente técnico, apolítico. Esto cambia recién en el año 1945. La mayoría de los países, básicamente en la Constitución italiana, pues viene la francesa, más tardíamente obviamente llega a la española, portuguesa, en el sentido de que el Poder Judicial ya no puede ser controlado por el Poder Ejecutivo, sino que se crean órganos que se llaman consejos de la judicatura, eh, consejos del general del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Esos órganos van a reemplazar a la idea de un poder ejecutivo controlando al judicial. Entonces, cuando se crean estos consejos de la judicatura desde 1947, pongamos para adelante, de la Constitución italiana, uno podría recién hablar de que desde ahí en adelante estamos frente a un verdadero poder judicial independiente. Esto todo en el mundo continental latinoamericano, porque yo creo que esto ha sido siempre muy distinto en el mundo anglosajón, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Una historia muy distinta y tampoco muy parecida entre esos dos países, pero cuando hablo de todo esto que estoy hablando, más bien en la cultura francesa, continental y latinoamericana, básicamente, ¿no? Entonces, desde el año 1945, que también viene acompañado todo esto de un fortalecimiento muy fuerte, muy grande de los derechos fundamentales, viene toda la expansión de los tratados internacionales de derechos fundamentales. Entonces viene esta idea, viene acompañado también de un fortalecimiento de la independencia judicial. Y no es que sea una mera coincidencia, ¿no? Yo creo que es imposible que tengamos derechos fundamentales, derechos humanos reconocidos, derechos muy fuertes, si no tenemos un poder judicial que es capaz de garantizarlo. Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, vienen estos dos episodios, entre otros, que es un gran fortalecimiento y reconocimiento de derechos fundamentales por un lado, y por otro lado, la idea de que se van consolidando, tanto en declaraciones internacionales como en los propios estados, una idea de un poder judicial verdaderamente independiente. Y eso se logró con la idea de quitarle al Poder Ejecutivo el poder de designación de jueces y de destitución, que es lo más importante, y entregándoselos a estos órganos que se llaman consejos de la judicatura. Vamos a ver después que tampoco es miel sobre hojuelas, ¿no? Ha habido bastante problema en muchos países con los consejos de la judicatura. El caso español quizás el más dramático, en Colombia también ha habido ciertos problemas, Venezuela al tiempo lo suprimió años atrás.
En Argentina también se escuchan voces que se quejan de estos consejos de la judicatura, pero podemos hablar de eso más adelante. Bueno, entonces tenemos que desde terminada la Segunda Guerra Mundial, en casi todo el mundo continental, hay un fortalecimiento de la independencia judicial. Y uno puede preguntarse, bueno, cómo se fortalece y cómo se garantiza la independencia judicial? ¿Cómo se hace efectivo? Más allá que sea una palabra bonita que pueda estar en un texto constitucional, lo importante acá es que esto sea efectivo. Bueno, hay dos mecanismos esenciales, diría yo, para que esto sea algo que sirva de verdad, que sea llevado a la práctica. Uno es que tiene que haber un adecuado sistema de nombramiento de los jueces. Eso es lo primero. Y aquí los tratados internacionales y las opiniones, sobre todo a nivel de Naciones Unidas, siempre han dicho que hay que desterrar por Napoleón, básicamente, y por herencia absolutista, monárquica absolutista europea, hay que evitar que el Ejecutivo tenga mucha influencia en la designación de jueces. Eso es lo primero, como idea matriz. No podemos tener un sistema en que el Ejecutivo tenga o el poder de nombrar por sí solo a los jueces o donde tenga mucha influencia. Eso es una primera cuestión que hay que tener presente. Entonces, los modelos de designación de jueces tienen que ser, ya sea a través de estos órganos llamados consejos de la judicatura, o bien órganos mixtos en que participen algunos jueces, o el Parlamento, pero no entregarle como idea general, ni al Ejecutivo en primer lugar, tampoco al Parlamento. Yo creo que tampoco es propio de una democracia y de un Estado de Derecho con separación de poderes en que se le entrega al Parlamento la elección completa de los jueces, porque eso genera un vínculo muy directo entre política y judicatura. Entonces, o son estos consejos de la judicatura, o son nombramientos mixtos entre los propios jueces y algún órgano político, puede ser, o sistemas también de elección de jueces. A mí, en lo personal, no me gusta, pero tiene la elección de jueces también podría ser un mecanismo que sería pertinente, ¿no? El que menos me gusta de estos sistemas, pero puede ser. Entonces, hay que diseñar sistemas en que se designen adecuadamente a los jueces. Eso por un lado. Y por otro lado, y diría aún más importante todavía, es que se consagre un principio de inamovilidad de los jueces, de la inamovilidad de los jueces. Es decir, un juez nombrado que está en su cargo no puede ser removido de su cargo mientras esté desempeñando adecuadamente sus funciones. No porque dicte una sentencia que no le guste al Parlamento, al Ejecutivo, ese juez va a ser removido. No. Si ese juez, si los poderes políticos tienen la capacidad de remover a un juez, se acaba la independencia judicial. Ahora, este es un asunto muy delicado porque un juez que sea completamente inamovible, bueno, le estamos dando todo el poder a los jueces, ¿no? O sea, eso es lo que se habla del gobierno de los jueces, ¿no? Entonces, tiene que haber mecanismos muy balanceados que podrán ser, por ejemplo, ciertos delitos. Un juez que comete un delito de cohecho, un juez que comete un delito de aplicación totalmente o de inaplicación de la ley, lo que se denomina en derecho la prevaricación, en la idea de no aplicar premeditadamente la ley. Bueno, cuando esos jueces cometen esos delitos, podemos pensar perfectamente en removerlo, ¿no? O algunos países, como el caso de Chile, que toma de la cultura anglosajona, tienen la idea de un juicio político, ¿no? Es decir, cuando hay un juez que ha tenido una conducta tan groseramente negligente, en Chile hablamos de notable abandono de deberes, las cámaras políticas del Congreso Nacional están facultados para remover a esos jueces. A mí tampoco me gusta mucho esta institución, pero digo que es propio de muchas democracias, de muchos estados de derecho, entregarle como una especie de última ratio, más allá del derecho penal, una especie de remoción política de los jueces por mal comportamiento, un comportamiento muy grosero. Y un tercer elemento que ayudaría, no es tan relevante, creo yo, como los otros dos que he nombrado, pero que ayudaría, algunos lo sostienen, para una independencia judicial, es consagrar una cierta autonomía financiera del Poder Judicial. Es decir, adecuado mecanismo de selección o de designación de jueces, una idea fuerte de inamovilidad a los jueces, y en tercer lugar, quizás una idea de autonomía financiera de los jueces. ¿Mm? Bueno, dicho eso, yo creo que todos somos testigos de que los jueces
en cualquier país son siempre blanco de amenazas por parte de las mayorías políticas, ¿no? Entonces siempre estamos presentes a la idea de amenaza. En Chile no, diría, no hay precisamente una idea de amenaza a la independencia judicial, pero hay ciertos mecanismos de cierta interferencia política en la judicatura. Primero que nada, en Chile los jueces se designan, la mayoría de ellos, a través de un trabajo conjunto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo designa a los jueces en conjunto con los propios tribunales de justicia. El año 97 se incorpora también la idea de que el Senado, para los más altos cargos del Poder Judicial, para la Corte Suprema, también intervenga. Entonces hemos visto estos últimos años cómo el Senado, en algún sentido, escruta el trabajo jurisdiccional de los jueces que quieren llegar a la Corte Suprema, ¿ya? Y analiza su sentencia. Entonces hay un mensaje que se le manda a los jueces chilenos que quieren llegar a la Corte Suprema, que se le dice que si usted falla de determinada manera, usted no va a llegar a la Corte Suprema. Eso es una interferencia de la política en el Poder Judicial. En el caso chileno, como salimos del año 90 de una dictadura militar, los primeros años siempre consistió en esto, a ver cómo se comporta usted frente a la ley de amnistía, usted ha condenado a algún militar por violación de derechos humanos. Es decir, se analiza el comportamiento jurisdiccional relativo a la transición a la democracia. Pero por otro lado, tenemos esta idea también de juicio político. Es decir, en el caso chileno, no menos de 10 y no más de 20 diputados pueden presentar una acusación política contra un juez de la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, que si pasa una cierta barrera de admisibilidad, pasa luego al Senado, y el Senado puede destituir a un juez. ¿Qué se hace acá? También se analiza en su sentencia. También se analiza en su sentencia. En el sentido, usted ha fallado en estos casos de determinada manera, eso no nos gusta y nosotros como mayoría política vamos a destituirlo. Afortunadamente, y diría yo que en la historia republicana chilena ha primado una cierta cordura, solamente un ministro de la Corte Suprema ha sido destituido, varios han sido acusados, pero han sido absueltos. En definitiva, ha habido cierta prudencia, yo diría, por parte de las cámaras políticas en Chile, pero la amenaza está. La amenaza está. Entonces, hay ciertas interferencias desde la política. Yo creo que esto es universal. Otra forma de presionar muchas veces es cerrándole la válvula financiera, ¿no? En otros países uno puede observar cómo se le amenaza al Poder Judicial, los que no tienen reconocida la autonomía financiera, diciéndole, mire, usted está haciendo tales cosas y por lo tanto no vamos a aumentar su presupuesto y podría ser inclusive hasta reducir la planilla de los sueldos de los jueces, ¿no? Entonces el poder político también tiene a veces amenaza respecto a los jueces con el tema presupuestario o financiero, ¿no? Y otro problema que se ve en el caso de Chile, un caso muy distinto de cómo se administra el Poder Judicial o la judicatura, porque en Chile la judicatura se administra fundamentalmente por la Corte Suprema, ¿no? Tenemos un modelo bastante poco común, diría yo, bastante atípico, que seguramente va a ser objeto de discusión en la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente, porque tener a un tribunal de justicia gobernando el conjunto de tribunales pone en serio entredicho la idea de independencia judicial interna. Por eso los modelos, la mayoría de los países tienen lo que se llama los consejos de la judicatura. Estoy pensando en Italia, Francia, España, Portugal, Colombia, Argentina y otros países, ¿no? La mayoría tienen consejos de la judicatura y en Chile obviamente se está pensando en tomar ese modelo. Ahora, si uno ve experiencias comparadas, son bastante malas de consejos de la judicatura. Yo diría que la primera experiencia muy mala fue la experiencia española, que nace en la Constitución del 78, pero que cometió dos pecados, yo diría, el derecho español en respecto al Consejo de la Judicatura. Uno, porque en un primer momento, cuando viene ya el primer gobierno democrático, es que se le da mucho poder al Tribunal Supremo español
para designar a estos miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero el segundo error vino ya en el año 1982, si mal no recuerdo, por ahí en el 84, 85, ya no recuerdo bien, en que el Partido Socialista Español dicta una ley y señala que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial iban a ser electos por el Congreso Nacional. Porque ahí en el caso español hay unos números de vocales, se llaman, que son jueces, y otros que son del mundo que no vienen de los jueces, ¿no? Pero al final con esta ley se nombraron a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por las cámaras políticas, por el Congreso, en ese momento dominado por el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Popular presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional Español, pero no fue acogido. Bueno, y desde ahí en adelante ha venido una historia bastante amarga, y en el caso español, de un Consejo General del Poder Judicial muy, muy politizado, ¿no? Que es un botín que se lo disputan obviamente las dos grandes coaliciones históricamente, y que en algún sentido trasladan a ese órgano la lucha política del Congreso al Consejo de la Judicatura. No sé si hay alguien acá de Colombia, pero Colombia también ha tenido problemas graves con el Consejo de la Judicatura, que terminó que hace años atrás tuvo que dividirse y se sacó del Consejo de la Judicatura la sala disciplinaria, porque estaba muy controlada por el poder político, y se la sacó como una cosa aparte. Si uno habla con colegas argentinos, se quejan también. Bueno, hay una cierta queja en muchos países de que los consejos de la Judicatura, si bien le quitaron a los ministros de justicia, tipo napoleónico, el control de la Judicatura, han trasladado en algún sentido la lucha política y el cuoteo político al interior de estos consejos de la Judicatura. Estos consejos de la Judicatura lo que hacen es nombrar jueces, calificarlos, promoverlos, destituirlos, es importante. Entonces, tampoco que sea un modelo perfecto. Yo diría que donde mejor ha funcionado esto, el que conozco más, el modelo italiano. El modelo italiano efectivamente ha funcionado bien. Algunos dicen que el modelo francés también funciona bien. Es decir, hay experiencias de consejos de la Judicatura que gobiernan al Poder Judicial mejores que otros. La clave está, parece, en que no sean los órganos políticos, las cámaras políticas, quienes tengan mayoría acá, ¿no? O que decidan la mayoría de los miembros, y que sean básicamente los propios jueces quienes tengan mayoría en este órgano y puedan designarse entre sí. Bueno, y termino simplemente diciendo un tema que uno lo ve en todos lados, que es el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción, el intento de soborno de jueces, es algo que se ve en muchos países, y es una tragedia, sobre todo cuando se trata precisamente de delitos que cometen funcionarios políticos, ¿no? O personeros políticos. Hay muchos casos en la historia latinoamericana, no hay ningún país que escape de esto, España, Italia, y ese es un gran problema de cómo el mundo político, obviamente triangulado con empresas poderosas, a veces tratan de influenciar en decisiones jurisdiccionales con la compra de jueces o el pago de jueces. Entonces, ese es un desafío enorme que tenemos que tener presente todas las sociedades, de ver que, primero, de mecanismos de control de esto, por un lado, y de hacer efectivamente una responsabilidad de esos jueces una vez que se comprueben que han sido corrompidos o corruptos, poder sacarlos del poder judicial, porque eso contamina mucho el ambiente. Es decir, hemos mejorado mucho, diría yo, en el tema de la independencia judicial estos últimos 50 años, pero hay amenazas que vienen del mundo político muchas veces, y también amenazas, obviamente, del mundo del dinero, de la corrupción, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente. Pero yo que me estoy alargando mucho, y yo quiero escucharlos a ustedes, y feliz de dialogar acá con ustedes y que me hagan las preguntas que ojalá pueda responderlas. No todo se puede responder porque no se sabe, pero si puedo, encantado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su excelente exposición. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, voy a reiterar los avisos que señalé el día de ayer. La próxima semana, el viernes 28, no, perdón, el 21 de mayo no hay clases,
y nos volvemos a reencontrar el viernes 28 de mayo a las 14 horas, hora Chile continental, 8 de la tarde, hora España, debido a que la profesora Constanza Núñez se encuentra residiendo en ese país. Las lecturas ya están subidas en la carpeta de Google Drive que ustedes pueden encontrar en la sección del diario mural del aula virtual en www.cedit.cl. Faltan algunas lecturas como la de la doctora Ellen Tigrucha, Silvia Serrano, pero pronto las vamos a subir. Así que ahora sí damos paso a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Esteban, por el anuncio y también muchas gracias, profesor, por su gran exposición. Ahora vamos a pasar a leer las preguntas que hicieron el público en el chat. También les queremos recordar que pueden levantar la mano y hacer las preguntas de manera directa. La primera es de Javiera Carsalade, dice: ¿considera usted que la institución de los abogados integrantes afecta la independencia del Poder Judicial? ¿Cuál es su opinión respecto de la institución? ¿Debería mantenerse, replantearse o eliminarse? ¿Pero sabemos de inmediato o acumulamos? ¿De inmediato? Sí, de inmediato, porque son largas. Ya, ya. Bueno, muchas gracias, Javiera, por la pregunta. Bueno, hay un acuerdo, yo diría, político de hace años en Chile que esta institución debe ser completamente desterrada. Los que no son chilenos, en el caso, son una especie de jueces suplentes, ¿no? Pero no son jueces, son abogados litigantes que cuando falta en una corte de apelaciones o una corte suprema se los llama a integrar la sala, ¿no? Pero son abogados que el día de ayer estuvieron litigando en el mismo tribunal, ¿no? O en el día de mañana van a estar litigando. Pero el día lunes o martes faltó un ministro de la Corte de Apelaciones de cualquier ciudad o del Tribunal Supremo o Corte Suprema y se lo hace integrar, ¿no? Y por lo tanto, primero que nada, son de nombramiento temporal. Y cuando entonces se los incluye en una lista que hacen las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema y decide el presidente de la República. Por lo tanto, si yo quiero más ser reelecto como abogado integrante, que se les paga una dieta por sesión, bueno, yo voy a tratar sobre todo de no incomodar al presidente de la República, que es el que me va a nombrar nuevamente, ¿no? Entonces, en su seno tiene un vicio que afecta gravemente la imparcialidad de estos sujetos, ¿no? Entonces, muy derechamente, Javier, a esta institución ya hay un acuerdo de reemplazarlo hace mucho tiempo. Supongo que no se ha hecho porque va a significar quizás mayor desembolso, porque habría que tener jueces suplentes permanentes, ¿no? Y jueces suplentes permanentes significa, obviamente, yo creo, un mayor gasto para el Estado tenerlo. Entonces, yo creo que se ha suspendido esta discusión, nadie quiere gastar más dinero en estas cosas, menos en justicia porque no es muy valorado políticamente la inversión en justicia, pero es una institución que no resiste más y que hay que reemplazar apenas se superen las crisis que hemos vivido estos últimos años. Eso por ahora. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Rodrigo Aguayo. Son tres preguntas en una. Dice, primero, ¿cuál es su opinión de la justicia militar vigente en Chile, tanto en tiempo de paz como en tiempos de guerra? ¿Cree que en dichos tribunales se cumple con la independencia del Poder Judicial? ¿Qué tratamiento debería darse a estos órganos en el nuevo texto constitucional? Gracias, Rodrigo. Mira, no soy un experto en justicia militar, menos la de guerra, que no la conozco mucho, ¿eh? Pero sí tengo algunos juicios respecto a la justicia militar en tiempo de paz, básicamente. Algo ha mejorado, porque hasta hace un par de años la justicia militar de paz en Chile sancionaba a civiles. Eso ya no rige, afortunadamente, hace un par de años. Bueno, esto no ha sido por pura bondad del sistema político chileno, sino que hay unas dos condenas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile por el sistema de justicia militar que tenemos. En ese caso, algunos de los casos en que se condenó al Estado chileno fue porque se afectaba la imparcialidad de estos jueces militares y también una idea de una cierta competencia natural, porque hace un par de años atrás, como decía, juzgaba a civiles. Por lo tanto, en eso mejoró. Tenemos una justicia militar que está juzgando lo que tiene que juzgar, que son delitos militares, pero la estructura interna que yo conozco de la justicia militar
no resisten el mayor análisis desde el punto de vista de la imparcialidad, es decir, son funcionarios militares que están en la cadena de mando jerárquica dentro del ejército y que, por lo tanto, es muy difícil que un funcionario que tiene, ya sea que esté en la parte acusadora, o después el que tiene que fallar respecto a los que van a revisar su sentencia, puedan fallar con total libertad e imparcialidad al asunto. Entonces, va a requerir esto de una reingeniería mayor, pero no tengo que hacerla yo. Esto está hace mucho rato también aprobado. Hay varios proyectos de justicia militar en Chile que respeten ciertas garantías de un debido proceso, y que hay consenso hasta absoluto con el mundo militar de hacerlo. Lo que pasa es que tampoco es una reforma que al menos parece que a las cámaras políticas les interese mucho y que haya que mejorar. Parece que meterse en esto puede traerle pocos dividendos políticos, pero los proyectos ya están. Simplemente el diagnóstico que yo hago, ya lo conoce el mundo político hace mucho tiempo. Tenemos que mejorar esta justicia y se puede hacer, y están los proyectos presentados. La justicia militar de guerra, la verdad que nunca me he metido en ella, no la conozco mayormente, así que no quiero opinar sin mayores antecedentes, ¿no? Eso. La siguiente pregunta es de Rocío Norambuena. Dice, en el contexto de las críticas al activismo judicial, a su juicio, ¿cuál debiese ser el deber primordial de quienes ejercen judicatura? ¿Proteger los derechos fundamentales o velar por la observancia de la norma? Muchas gracias, Rocío. Difícil pregunta me hace, pero interesante. Sí, yo creo que acá hay una gran división entre los teóricos del derecho y los que nos dedicamos un poco a los estudios del derecho, ¿no? Una especie de vinculación directa de los jueces hacia la Constitución, especialmente los derechos fundamentales, o bien una vinculación más, digamos así, más de asamblea general, más general, a través de la ley del Parlamento, ¿no? Yo, como idea general, me decanto más bien una vinculación con la norma. ¿Y sabe por qué? Porque la idea de vinculación con la Constitución, y especialmente con los derechos fundamentales, que tiene el peligro de lo abierto que son los textos constitucionales, ¿no? Usted me habla del derecho a la igualdad o el derecho de libertad, no me está diciendo nada. Entonces los jueces, cuando usted le dice que tiene que tutelar la libertad, por ejemplo, o la igualdad, por dar unos ejemplos clásicos, no le están entregando ningún tipo de parámetro, por lo cual tienen que fallar. Claro, yo estoy asumiendo esta postura, que hoy día es muy puesta en tela de juicio, pero yo creo que todavía no se ha abandonado, que los jueces son órganos no políticos, no deciden el futuro de la sociedad, resuelven casos concretos aplicando leyes que ya existen. Entonces, yo prefiero un juez que está ligado al principio democrático dado por la ley, ¿no? Y le entregaría a algún órgano especializado la tutela de los derechos fundamentales cuando hayan recursos de amparo o procedimientos de amparo específicos. Pero me da susto un juez siempre ligado a una idea de derechos fundamentales, todos los jueces, porque eso significa que los jueces son los que gobiernan. Y que yo recuerde, no he votado en mi país al menos por ningún juez. No he ido a votar por ningún juez. Entonces yo quiero que los jueces hagan el trabajo que han realizado los que sí me representan, que son los diputados y senadores y el Ejecutivo, que a eso yo sí lo he elegido, ¿no? Ese es el problema entonces, pero no es un tema que se pueda despachar tan fácil esto, ¿no? Esto, le aseguro que hay bibliotecas enteras en el mundo que se vinculan a estos dos temas, derecho, constitución o ley, básicamente, pongámoslo en esos términos. Pero eso es mi idea inicial. Si quiere, podemos volver más sobre eso más adelante. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de César Rodríguez. Dice, para una verdadera independencia del Poder Judicial, ¿podría ser una alternativa la elección popular de los jueces? ¿Y cómo tendría que ser este mecanismo? Perfecto, gracias César. Sí, bueno, esto existe en algunos jueces de menos rango en Estados Unidos, en otros países existe la elección de jueces, ¿no? El problema está, que a mí no me gusta el sistema, ¿no? El sistema porque en algún sentido obviamente politiza a la judicatura, ¿no? Cada vez que un juez quiera ser electo va a tener que enviar mensajes que en algún sentido son políticos.
por definición, ¿no? Usted quiere elegirme a mí, elíjame por tal motivo, además que en la mayoría de los países que existe la elección de jueces. Los jueces van representando a determinados partidos políticos, ¿no? Entonces, si queremos mantener una idea de justicia, que es algo que quizás se me olvidó mencionar en la presentación, pero uno de los fines que tiene la política, perdón, la judicatura, es control de la política. Es control de la política. Los jueces son garantías de nosotros, de nuestros derechos, contra la política, ¿no? Eso es una función muy importante que tienen que cumplir los jueces. Cuando el Ejecutivo o el Congreso se desvía o no nos reconoce nuestros derechos o tiene algún tipo de acto que vulnera arbitrariamente nuestros derechos, bueno, nuestra garantía está en ir a un juez que pueda enmendarle la plana a ese poder político, ¿no? Decirle, mire, eso usted no lo puede hacer porque está vulnerando el derecho de esta persona. Entonces, si nosotros somos electores de jueces y esos jueces responden a máquinas políticas o a partidos políticos, este rol de garantía muchas veces se va a romper. Ya no nos van a poder tutelar porque si ese juez es de la misma mayoría que está gobernando, ya no se va a poder enfrentar a su propia coalición o a ese poder político. Entonces, tiene el defecto la elección de jueces, es que yo creo que termina por politizar más de lo que están en algún sentido politizados todos los sistemas judiciales, que yo diría que no hay ninguno que no esté en algún grado politizado, pero creo que con jueces electos esa politización la aumentamos más. Ese es el problema que veo yo. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Soledad Guzmán, que envía saludos desde Buenos Aires, Argentina. Dice, usted mencionó anteriormente varias alternativas para los mecanismos de designación de juezas y jueces que persigan una mayor independencia. Dijo que no le parecía óptimo que dependa tampoco del Congreso, pero así como allí representan presiones o influencias políticas, ¿qué nos asegura que no estén presentes estos mismos problemas en otros mecanismos de formas más o menos perceptibles? Y al mismo tiempo, ¿no es incluso mejor en términos de democracia que participe de la elección uno de los órganos más representativos del Estado, entre paréntesis, el legislativo? Bien, muchas gracias, Soledad. Bueno, esta es la pregunta del millón, como se dice, ¿no? Es la que yo creo que están todos los estados viendo cómo mejorar los temas de independencia judicial. Y yo creo que no hay nadie que haya encontrado acá la respuesta única y correcta, ¿no? A ver, algunas cuestiones previas. Un cierto grado de politización en la judicatura, y digo por politización estoy diciendo simplemente de intervención de órganos políticos en la judicatura, es inevitable. Primera cuestión, es inevitable. Los jueces no caen desde una nave espacial, no caen desde Marte a la Tierra, o son elegidos por nosotros, el pueblo, o son elegidos por los órganos políticos. Entonces, una cierta idea de política va a existir siempre en la judicatura. Primera cuestión. Pero además, algunos autores, yo creo que yo comparto esa tesis, es deseable que esto sea así. Es decir, si tenemos un poder judicial completamente autónomo, 100% autogenerado, también podemos generar un poder que se aparte de las directrices democráticas, que se aparte de la sociedad, ¿no? O sea, no es bueno que los propios jueces se estén autodesignando entre ellos, se estén controlando entre ellos y ellos determinen cuándo se destituyen unos a otros, ¿no? Eso tampoco es bueno, una idea de un poder completamente, ahora que murió el biólogo chileno Humberto Maturana, que contenía el concepto de autopoiesis, ¿no? Esta idea de autoconstrucción. No es bueno que el poder judicial sea autopoyético, ¿no? No es bueno eso. Eso genera un poder completamente separado de la sociedad, un poder de casta, un poder que va a velar lo más probable por sus propios intereses. Entonces, la respuesta acá no es nada fácil. Lo que yo creo es que tienen que ser sistemas en que participen tanto los jueces como representantes del poder político. Por eso mencionaba el caso español. El caso español es un caso en que no funcionó el Consejo de la Judicatura porque el poder político colonizó completamente al órgano de gobierno judicial, nombrando a todas sus personas. En cambio, si uno ve la experiencia italiana, la experiencia italiana en que la mayoría de los integrantes del Consejo de la Judicatura o Consejo Superior de la Magistratura italiano son jueces, y jueces de todas las categorías. Son jueces de todas las categorías y son mayoría.
y por otro lado, entonces la nominación del mundo político es minoritaria. Eso ayuda por un lado. Entonces, démosle más peso a los jueces, a todos, no necesariamente a la Corte Suprema, como se ha intentado hacer ahora en Chile con un proyecto que se acaba de presentar. No, a todos los jueces. Y ojalá donde el Tribunal Supremo tenga poca participación, por un lado. Y por otro lado, los miembros del poder que nombran por ejemplo, el Congreso, el Senado, Cámara de Diputados, si tenemos un sistema bicameral, esos miembros deberían tener unas inhabilidades muy fuertes para no trasladar que se un diputado, el día de ayer un diputado estaba en su cargo, terminó, ahora va al Consejo de la Judicatura, o un gobernador, o alguien que perdió una elección, que no sea también premios de consuelos políticos. No, inhabilidades muy fuertes, o sea, el que estuvo en un cargo político no puede estar ahí. Claro, alguien me decía otro día, el profesor Gargarella, me decía otro en un seminario, pero usted no va a evitar la politización. No, no se va a evitar, porque si usted nombra a un diputado o nombra al chofer del carro del auto, es lo mismo, ¿no? Pero mejora así la legitimidad del órgano. Mejora la legitimidad. Es decir, los ciudadanos no queremos ver al diputado que estuvo ayer en el Congreso ahora en un órgano de la judicatura. Entonces, designamos a un señor que nos dé cierta garantía, que tiene ciertos requisitos, y que no lo hayamos visto ayer sentado en el Senado o en la gobernación o donde sea, ¿no? Que sea un profesor universitario, un abogado, o quien sea, ¿no? Claro, no va a terminar con la vinculación política, pero al menos va a tener más legitimidad, que los ciudadanos no van a ver que están los mismos de siempre, ahora en otro órgano, ¿no? En eso ayudaría. Pero la verdad que encontrar la solución a esto, habría que darle el premio Nobel, no está fácil, ¿no? Pero al menos yo que viví un tiempo en Italia y estudié el Consejo de la Judicatura italiano fuerte, sobre todo con un gobierno muy corrupto, como el gobierno de Silvio Berlusconi, vi ahí que hay un poder judicial con una estructura judicial que es capaz inclusive de resistir a un gobierno autoritario y corrupto como en el gobierno de Berlusconi. Entonces me quedé con una sensación de que es posible que haya independencia judicial en países donde más lo necesitan, porque a lo mejor toda esta discusión de la independencia judicial no es tan importante en Dinamarca o en Suecia, pero en nuestras culturas hispanoamericanas, donde la corrupción está es del orden del día, un poder judicial con mucha independencia y con un consejo de la judicatura controlado fundamentalmente por jueces, ayuda, creo, bastante. Entonces, no es imposible lograrlo, no es imposible, eso, pero no imposible, pero de que está difícil, bastante. Eso. La siguiente pregunta es de Felipe. Dice, ¿qué pasa cuando los mecanismos establecidos para que ante eventuales comportamientos contrarios a la ley por parte de los jueces estos sean responsabilizados, son abusados por parte de los mismos jueces, miembros del Poder Judicial, para impugnar las decisiones de otros jueces que resultan contrarias a sus convicciones o debido a presiones externas, como lo que ocurrió a propósito del caso Urrutia-Labreux? ¿Cómo se puede solucionar aquello? Perfecto, gracias Felipe. Bueno, eso es un caso muy, muy típico chileno, una situación bastante grave. Como tenemos a la Corte Suprema como órgano de gobierno de la Judicatura, no tenemos Consejo de la Judicatura, sino que es el propio Tribunal Supremo, Corte Suprema, quien gobierna. Tanto las Cortes de Apelaciones como la Corte Suprema tienen facultades disciplinarias respecto a los jueces que están bajo ellos, ¿no? Entonces y eso obviamente dificulta, o hace bastante improbable que haya independencia interna, ¿no? Si yo dicto una sentencia judicial, yo juez del juzgado que estoy más abajo, ¿no? Y pudiera incomodarle a la Corte de Apelaciones o al Tribunal Supremo lo que estoy fallando, bueno, yo ya no soy, si me hago esa pregunta, el solo hecho de hacerme la pregunta, yo ya no soy tan independiente, ¿no? Más allá de lo que pase al final, pero si yo al momento de sentenciar pienso, ¿y cómo va a ser tomada esta sentencia por mis superiores jerárquicos que me califican todos los años? Me ponen nota, de acuerdo a esas notas yo puedo hacer carrera judicial, que tiene sobre todo la Corte Suprema el poder de destituirme. Bueno, conceptualmente se acabó la independencia interna de los jueces en Chile en la medida que mis superiores jerárquicos puedan realizar mis sentencias judiciales. Eso por un lado. Y el mecanismo del sistema de responsabilidad disciplinaria en Chile es bastante defectuoso por una serie de motivos. De hecho, el modelo que tenemos en Chile es como calcado del sistema que montó Napoleón a principios del siglo XIX en Francia, en que son cláusulas que no están determinadas, o sea, los jueces no saben la conducta que les podría traer responsabilidad,
conductas viciosas, poco honrosas, dice el Código Orgánico de Tribunales Chilenos, conductas contra las buenas costumbres. O sea, ese tipo de conceptos se usan en el derecho chileno. Yo, si soy juez, no sé qué puede ser contrario a la moral o conducta viciosa o poco honrosa, no tengo idea. Y si, por lo tanto, no sé a qué atenerme, hay una especie de presión muy fuerte a usted no se mueva, no diga nada, porque si no puede ser sancionado. Como no sé por lo que me puede traer sanción, lo mejor es que usted cállese, y no haga nada y no diga nada. Eso es un problema. Entonces son cláusulas son cláusulas elásticas, poco precisas. Algunos le llaman cláusulas moralizantes, ¿no? Porque efectivamente tienen yo diría que vienen del derecho napoleónico, pero vienen antes del derecho monárquico, en que la legitimidad de los jueces no estaba dada por la idea de imparcialidad, es decir, de apego a la ley, que es el concepto de legitimidad de la judicatura que tenemos hoy día. Los jueces son legítimos, los aceptamos a la medida que ellos apliquen la ley que nosotros como pueblo hemos dado, ¿no? La legitimidad del juez premoderno era una legitimidad dada por su persona. Es decir, yo acepto la decisión de un juez porque ese juez veo que se porta bien, tiene buena apariencia, parece que es un buen sujeto, se porta bien, no hace escándalo. Ese es el modelo de legitimidad. Se hablaba de una idea de un juez sacerdote en el siglo XV y XVI, ¿no? El juez tiene que ser como un sacerdote católico. Bueno, esa idea de juez sacerdote católico está en nuestro Código Orgánico de Tribunales. Entonces, por eso se habla de conducta poco honrosa, viciosa, entre otros epítetos que dice él. Entonces, conductas poco precisas, conductas con cláusulas moralizantes. Por otro lado, no hay un procedimiento que esté bien hecho para determinar la responsabilidad de los jueces chilenos. No hay una especie de separación entre... En primer grado no está regulado en la ley, está regulado en actas que dicta la Corte Suprema mayoritariamente. No hay un derecho de defensa completamente articulado, por lo tanto no hay un debido proceso en materia disciplinaria. Y lo que preguntaba Felipe, más encima, donde más se usa esta idea de control disciplinario es que los particulares presentan recursos de queja, que se llaman, con lo cual podemos, por razones de mal comportamiento, supuestamente podemos dejar sin efecto una decisión judicial, cuando hay falta o abuso grave, se dice en el artículo 545 del Código Orgánico, ¿no? Y con el desempeño de que al final se anula la sentencia por supuestamente mal comportamiento de un juez, pero no se le aplica ninguna sanción. Entonces este mecanismo que supuestamente es disciplinario, al final se usa como mecanismo de control jurisdiccional de sentencias judiciales y no cumple ningún rol disciplinario. Por lo tanto, esa queja o recurso de queja en Chile debería ser eliminado cuanto antes. Bueno, esto ahí creo que hay bastante consenso hace años también, pero todos los consensos que hay a nivel social o a nivel gremial no llegan a convertirse en ley. El recurso de queja no cumple ninguna función en el derecho chileno. Pero bueno, esto da para un curso entero de derecho de responsabilidad, pero que quedó hasta acá. Para la siguiente pregunta abriremos el micrófono de Jürgen para que pueda hacerla directamente. Okay. Ahora puedes hablar. Buenos días, profesor. Saludos Saludos desde Valdivia y gracias por su exposición. Mi pregunta es, ¿usted considera que la institución de la acusación constitucional contra magistrados o juicio político, igual como se le dice, es una violación discreta o incluso explícita de la independencia externa judicial? Y esto lo pregunto en cuanto considero problemático el que se le permita al Congreso en el fondo como ser una suerte de fiscal y juez. ¿Cuál es su opinión al respecto y cree que se podría cambiar quizás en la nueva Constitución? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Jürgen. Bueno, algo ya mencioné sobre esto, pero lo puedo desarrollar más ahora. Yo soy enemigo de la acusación constitucional de los jueces. Creo que no debería existir, así como para responderla muy derechamente. Es una intromisión de los órganos políticos en la judicatura, porque lo que ha demostrado estas últimas acusaciones que se han hecho es que lo que hacen tanto diputados como senadores es revisar las sentencias de los tribunales de justicia. Es decir, mire, como usted dictó tal sentencia o estas sentencias, a nosotros no nos gusta como usted ha fallado y por lo tanto lo que hacemos es que lo vamos a acusar y luego con la posibilidad de ser destituido. Es claramente una violación de la independencia y la separación de poderes,
Ahora, esto es muy propio de Chile del siglo XIX y principio del siglo XX, en que la mayoría de los países lo que hicieron fue, frente a dos ideas, sistemas en los cuales uno se podía inspirar, que era más bien un modelo continental francés o un modelo anglosajón o estadounidense. La mayoría de los países latinoamericanos optaron, yo creo, muchas veces por estos modelos. Pero Chile, no siempre de una manera pura, pero yo creo que Chile ha cometido el error de juntar todas las instituciones, tanto continentales como anglosajonas. Entonces tenemos en Chile un sistema claramente francés de organización judicial, con una estructura vertical, jerárquica, y poniendo ahí la responsabilidad dentro de la estructura judicial, la responsabilidad disciplinaria como el núcleo de la responsabilidad de los jueces, pero también, inspirándonos en el modelo anglosajón, tenemos la acusación política. Y esto hay una serie de instituciones del derecho público chileno que tiene tanto cosas continentales como anglosajonas, y no siempre están bien coordinadas, no siempre son adecuadas. Entonces, para un modelo de justicia chilena, que es una justicia burocrática, de juez profesional, un juez que ingresa muy tempranamente en la carrera, que hace carrera judicial, un juez apolítico, un juez funcionario, no corresponde el modelo de juez más bien político anglosajón con acusación política. Entonces es un sistema que está mal ensamblado por definición. Pero como se ha demostrado, a mí la verdad es que yo soy partidario de suprimir el juicio político contra jueces. Claro, algunos dicen, pero es que ¿quién va a controlar entonces a los ministros de la Corte Suprema? Porque si la Corte Suprema está en la cúspide y no hay nadie que lo controla, solo nos queda el juicio político. Está bien, hoy día esa explicación podría ser plausible, pero como yo estoy pensando que vamos a quitarle a la Corte Suprema el gobierno judicial y vamos a crear uno o más órganos tipo Consejo de la Judicatura que va a gobernar a todos los tribunales, los ministros de la Corte Suprema, si tienen malas conductas o mal comportamiento, deberían ser sancionados por ese órgano de gobierno judicial. Entonces, el argumento de que ya no va a haber nadie quien pueda sancionar a un ministro de la Corte Suprema ya no va a existir. Va a haber alguien, como existe en la mayoría de los países que tienen consejos de la judicatura, y por lo tanto ese argumento ya no existe. Y por último, más grave todavía, se ha tratado de hacer ver que este Senado, cuando conoce del juicio político, se transforma en una especie de órgano jurisdiccional, dicen, ¿no? Y así se lo trata, como si fuese una instancia jurisdiccional. ¿Cómo hacer jurisdiccional una instancia política? Entonces, todo este camuflaje que hay de hacer pasar por algo jurisdiccional, con todo lo que conlleva eso, de una especie de imparcialidad que es propio de la jurisdicción, no tiene ni un sentido que se trate eso así ante una Cámara esencialmente política como el Senado. Entonces, también hay una especie de traslape o de travestismo de funciones que nos tienen a todos un poco confundidos en el derecho chileno. Esto es actividad política realizada por políticos. Y si queremos tener independencia judicial, no es bueno que haya actividad política respecto de los jueces. Y por lo tanto, yo creo que una nueva constitución, a mí personalmente, muy modestamente, me gustaría que desapareciera la acusación política. Eso. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es de Silvina Emilce Otazu. Primero dice, profesora, muy buena la clase, muy interesante. Es difícil el tema del Poder Judicial, porque una inamovilidad les asegura perpetuidad de los cargos y generalmente los juicios políticos, para removerlos, es muy difícil que se concrete en la realidad. Profesor, ¿piensa usted que sería efectivo un control social, ciudadano, para controlar la acción judicial y que debería existir una temporalidad en su cargo, es decir, un periodo de 4 años y volver a ser electos o reemplazados mediante decisión del pueblo? Ok, gracias Silvina. Una tremenda pregunta por lo grande y por lo compleja. A ver, hay varias cosas acá. Bueno, yo creo que la inamovilidad de los jueces es esencial, ¿no? Entonces yo soy más bien amigo de que los jueces sean inamovibles, y pensando en que solo pueden ser removidos, creo yo, por delitos que cometan. O sea, tienen que haber, las legislaciones tienen que contemplar delitos, cohecho, prevaricación, como se llame, eso como primera idea. No creo que, los que no son abogados no sé si lo van a entender, pero no estoy viendo la posibilidad de que esos delitos vayan a ser perseguidos y los jueces condenados. Es muy difícil, sobre todo en el caso de la prevaricación,
probarle a un juez que con dolo, con una intención positiva, falló de una manera contraria a la ley es casi imposible. O sea, la hipótesis más general de la prevaricación, ¿no? Entonces, pero sí creo que cumplen una función de prevención general que cumplen las normas penales, ¿no? Es decir, como usted tiene una amenaza permanente, usted no haga eso porque podría haberse puesto a ser sancionado si usted incurre en tal conducta. Entonces, primera cuestión, tiene que haber hipótesis de delitos penales funcionarios para los jueces. Pero yo creo que la mejor institución para controlar la disciplina de los jueces es la responsabilidad disciplinaria, es decir, que la propia estructura que gobierna a la judicatura, ¿no? Con hipótesis bien definidas, cuáles son las conductas que pueden traer sanción, claramente cuáles son las sanciones, con un debido procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo. Inamovilidad permanente de los jueces, no. No, o sea, la inamovilidad no puede ser absoluta, porque eso es lo que mencionaba en la conferencia, es que eso genera un gobierno de los jueces y la arbitrariedad judicial, no. Inamovilidad absoluta no. Tiene que haber delitos y ojalá responsabilidad disciplinaria bien articulada. Pero no me gusta la hipótesis de jueces temporales. No me gusta la hipótesis de jueces temporales. En Chile tenemos algunos tribunales que son temporales, como por ejemplo el Tribunal de Contratación Pública, tribunales ambientales. ¿Por qué no me gusta eso? Porque eso puede generar incentivos para perder la imparcialidad. Es decir, si yo fui nombrado por 4 años en un cargo, sobre todo en tribunales que controlan mercados regulados, ¿no? Bueno, yo en 4 años más quedo sin trabajo, voy a empezar a ver cómo me reubico. Pues tengo 45, tengo 40, tengo 50, tengo 55 años. Entonces yo voy a empezar a dictar sentencias de una manera tal que le guste a la empresa que está siendo demandada ahí, o al gobierno, o a quien sea. Ese sería el problema que tienen los cargos temporales, que no me dan una jubilación para el resto de mi vida, sino que voy a quedar en la calle en 4 años más o 6 años más, ¿no? Y cuando yo tengo la posibilidad de quedar en la calle, empiezo a mirar mi sentencia de una manera estratégica. Ese es el problema que tiene. Entonces yo creo que acá hay dos sistemas que son mejores, que el sistema continental, europeo, latinoamericano. La mayoría es que jueces de carrera, ¿no? Usted ingresa a la carrera judicial, recién recibido abogado, y se jubila en cierta edad. Ese es el modelo continental. O lo otro, el modelo anglosajón, que tampoco es malo, en el sentido de que usted fue un abogado o trabajó en distintas cosas como abogado, y qué sé yo, a los 40, 45, 50 años, usted ya como ha sido tan exitoso y un hombre o mujer que ha construido prestigio, lo nombramos juez hasta que se jubile. Yo creo que esos son los modelos. Pero no podemos tener un juez, alguien, una mujer o un hombre que a los 40 años, a los 45, a los 50, por la temporalidad de un cargo, quede sin trabajo, porque eso es el caldo de cultivo número 1 para perder la imparcialidad. No sé si se entiende la idea. Entonces no me gusta la temporalidad, y la idea de que el pueblo, nosotros como pueblo, pueda estar destituyendo a jueces, me suena como a ciertos linchamientos. No siempre se entiende la actividad judicial. La actividad judicial requiere cierta frialdad, cierta racionalidad, cierta mesura. Entonces a veces la ciudadanía funciona con los cerebros en una temperatura a veces más alta de lo adecuado. Entonces, a veces la institución de jueces por nosotros mismos, a veces creo que podría llevar a cierta arbitrariedad por parte aunque suene bastante poco democrático lo que estoy diciendo, pero es que en justicia no vale tanto la democracia, vale más bien la serenidad, el estudio, la ponderación. Son otros valores, creo que son igual o más importantes que la idea de soberanía democrática, por decir así. Eso, pero no es fácil tampoco el tema que me plantea Silvina. No hay respuestas únicas a esto. El siguiente comentario es de Pablo Castex. Dice, se planteó que el Poder Judicial no debiese ser un poder político, pero ¿qué pasa cuando es utilizado como herramienta del poder? Planteo el caso de la Corte Suprema recibiendo al dictador Pinochet, o como en el caso del juez Torres Silva. ¿Qué herramientas debiesen considerarse en una nueva constitución para que esto no vuelva a pasar desde el Poder Judicial y no renuncien a su labor bajo el poder político? Perfecto, gracias, Pablo. Mire, la respuesta que doy acá es más bien una respuesta un poco pesimista, una respuesta en que ya no confía tanto en el derecho. Lo que pasa es que el derecho, y en este caso el derecho representado por los jueces, si usted le pone 2 metralletas al lado, no hay institución que resista.
Entonces, el problema que tiene el Estado, y en este caso el Poder Judicial, es que cuando hay gobiernos no democráticos, usted por mucha declaración de independencia que tenga en la Constitución, en las leyes, si quien gobierna tiene la capacidad de desaparecer gente, de destituir gente, de matar gente, y de que usted funciona básicamente con dos metralletas al lado, no hay ninguna posibilidad de que se cumpla una idea de independencia judicial. Entonces, la idea de solución pacífica de controversia, de un poder judicial independiente que ayuda a que los ciudadanos vivamos con cierta normalidad y sin violencia, tiene un límite. Y ese límite viene básicamente con los gobiernos despóticos. Entonces, es una respuesta un poco pesimista la que estoy dando, ¿no? Pero es que es bien difícil que un poder judicial resista al poder de las armas. Claro, acá uno puede decir, estuvieron en el límite de cumplir sus funciones los jueces de la Corte Suprema chilena. Hay un juicio histórico al respecto y se dice que la Corte Suprema chilena hizo muy poco, ¿no? Muy poco, podría haber hecho más. De hecho, hay una exculpación que hizo la Corte Suprema años atrás en que pidió disculpas por esto, ¿no? Pero más allá de que hayan sido más cobardes o menos cobardes, es bien difícil cumplir el rol de juez que tiene que controlar al poder político si el que tiene el poder político al lado está con metralletas sobre la mesa. Entonces, no me cabe duda que algunos ministros de la Corte Suprema, más que se adaptaron con cierto gusto al poder de la dictadura, ¿no? Pero quizás otros que no les gustaba tanto, no se atrevieron por el poder de la represalia. No digo que los vayan a desaparecer ni matar a ellos, pero sí de ser destituidos. Sí de ser destituidos. Entonces, es re fácil, o sea, la opinión pública, vamos, en Chile condenó muy rápidamente a la Corte Suprema. Yo creo que la propia Corte Suprema reconoce sus errores, pero no quiero caer en algo tan fácil como culpar a un tribunal de justicia en un sistema dictatorial. Yo no sé si yo sería el mejor que ellos si estuviera ejerciendo jurisdicción y veo que al lado me pueden o amenazar a mi familia o destituir de mi cargo. Entonces, ese es el tema, con la dictadura básicamente, ¿no? Entonces, ¿es pesimista mi respuesta? Sí, bastante pesimista. Todo esto que estoy hablando funciona más bien en democracia. Una vez que se pierde la democracia cayó todo ya, ¿no? Es cosa de ir al fascismo y al nacionalsocialismo alemán, que no servían de nada los jueces. Esto que pasó en Chile en los años 80 no es única vez que pasa, esto ya pasó con los jueces italianos y los jueces alemanes, con el fascismo y nacionalsocialismo. Todos terminaron alineados con los gobiernos autoritarios o dictaduras, ¿no? Y va a volver a pasar si tenemos nuevamente dictadura. Es muy difícil que haya independencia judicial cuando hay armas de por medio, ¿no? Eso. El siguiente comentario es de Valentina Parodi. Ella primero agradece su exposición y su consulta es si considera que es posible recusar a un juez o jueza por falta de perspectiva de género. Gracias, Valentina. Súper interesante tu pregunta. Claro, hoy día en Chile tenemos un sistema vinculado con la imparcialidad de los jueces. La imparcialidad en la Convención Americana de Derechos Humanos es un derecho fundamental, ¿no? Todos tenemos derecho a un juez independiente, imparcial y competente, ¿no? Bueno, en Chile, ¿cómo se hace valer ese derecho que tenemos a contar con un juez imparcial? Es a través de estas implicancias y recusaciones, es decir, apartamos a un juez cuando sospechamos que no va a ser imparcial, ¿no? Porque tiene amistad, o es amigo de la otra parte, o es familiar, o es socio de la empresa demandado, demandante, etcétera, etcétera, ¿no? El problema que tiene la regulación chilena de esta implicancia y recusación es que toma la situación social chilena de mediados del siglo XIX y más o menos esa regulación mediados del siglo XIX venía antes del derecho español medieval, ¿no? Entonces, todos los problemas que tiene la sociedad contemporánea, temas de género, temas de reconocimiento de pueblo originario, o dicho negativamente, de xenofobia, racismo, clasismo, etcétera, etcétera, visión de los jueces respecto a las comunidades LGTBI, etcétera, etcétera, nada de eso está presente en nuestras leyes. Nada de eso está presente, y yo creo que debería estar. Es decir, un juez que que ha hecho declaraciones en un medio de comunicación o en su sentencia contra las mujeres, que claramente tiene una conducta misógina, o un juez que ha hecho comentarios racistas
o xenófobos con inmigrantes, lo que sea, es un juez que creo yo que si le va a tocar conocer el caso de que hay una mujer, un miembro de un pueblo originario o de un inmigrante, no va a tener completa imparcialidad. Y el problema está en que no tenemos ninguna herramienta en nuestro código orgánico para hacer valer esa situación. La única normativa que hay es una que señala el artículo que es genérica, que es el artículo, acá tengo el código en mi mano, el 196, número 16, si mal no recuerdo. Sí, que dice tener el juez con alguna de las partes enemistad, dice, odio o resentimiento que haga presumir que no se haya revestido de la debida imparcialidad. Esa es la única norma que tenemos hoy día, esta idea de que en cuestiones de género, de pueblo originario, de inmigración, de comunidad LGTBI, si el juez ha hecho algún tipo de declaración previa o durante el juicio, es la única que nos serviría, pero yo creo que tenemos que dictar leyes que expresamente reconozcan que si un juez ha tenido prejuicios de género o de otro tipo, haga perder su imparcialidad. O sea, tenemos que reconocerlo como categorías explícitas, no llevarlo a una idea muy genérica de odio, resentimiento, enemistad, ¿no? Yo creo que eso es un deber que tiene el legislador chileno de dictar leyes que sean represivas de la sociedad compleja en la cual vivimos hoy día, ¿no? Eso puedo responder, Valentina. La siguiente pregunta es de Ivonne Oliva. Ella dice, según su opinión, ¿qué hacemos entonces con el Tribunal Constitucional en Chile? Según lo expuesto, este sería una clara manifestación de interferencia hacia la independencia del Poder Judicial, que algunos incluso consideran una tercera cámara política. Ok. Sí, gracias, Ivonne. Esto va a ser creo, de los temas número uno a discutir en la convención constituyente, ¿no? Y yo creo que las opciones son dos acá. Es o le cortamos las facultades al Tribunal Constitucional chileno a la mitad o menos de la mitad, si es que no lo suprimimos. Si es que no lo suprimimos. Hay varias voces que se escuchan en esta idea. Yo creo que también no es descartable que sea suprimido. Claro, ¿cuál es el problema del Tribunal Constitucional chileno? Uno, tiene demasiadas facultades que interfieren en el proceso político. Básicamente está dado por la idea del control preventivo, ¿no? Cada ley que se discute en el Congreso Nacional chileno puede ser impugnada al Tribunal Constitucional y algunas son obligatoriamente revisadas por el Tribunal Constitucional. Hay un control obligatorio. Entonces, eso es la parte más dura o más difícil que tiene el Tribunal Constitucional chileno, es que tiene estas facultades, sobre todo control preventivo, más allá del control represivo, o sea, cuando la ley ya está vigente y control de otras normas. Pero donde está el problema central es el control preventivo. Debería ser eliminado eso claramente, y desde luego el control obligatorio. Eso es claramente una tercera cámara. Pero en el Tribunal Constitucional, yo fíjense que no le he hecho tanto la culpa, o no toda la culpa, al tribunal en su conformación y a los ministros, sino que a quienes los eligen. Piensen ustedes que hoy día la presidenta del Tribunal Constitucional, la ministra Bram, era la jefa de asesora de lo que se llama en Chile el Palacio de Gobierno de la Moneda, era la jefa del segundo piso de la moneda. O sea, era la asesora personal número 1 del presidente Piñera hoy día. Bueno, eso, ¿quién es el que comete el error ahí? Básicamente el presidente Piñera no puede, es algo impúdico, no hay ningún respeto a la prudencia política nombrar a su jefa de asesores como ministra del Tribunal Constitucional. Y no digo que lo haya hecho solamente el presidente de la República, en otros momentos se han nombrado a diputados, exdiputados, senadores, o sea, todo el mundo político en Chile ha sido muy poco prudente al nombrar a los ministros del Tribunal Constitucional. En otros países, al menos yo conozco más la experiencia italiana, alemana, española, bueno, nadie va a quitarle el cierto rostro político a los ministros del Tribunal Constitucional, eso no existe, ¿no? Todos somos políticos en algún sentido. Pero usted no puede nombrar a alguien que fue diputado el día de ayer, no puede nombrar a quien fue jefe de asesores, no puede nombrar al que perdió la elección a senador. Entonces, el sistema está viciado también por la poca prudencia de los órganos políticos en Chile. Sin prejuicio de eso, efectivamente el Tribunal Constitucional chileno está mal diseñado, está hipertrofeado. Y yo creo que, como he visto el último comportamiento del Tribunal Constitucional, no descarto que lo adecuado sea no tener Tribunal Constitucional. Cada vez me está gustando más la idea esa. Es una idea muy personal y que no tengo idea si eso va a ser trasladado a la Convención Constitucional. Eso.
En virtud del tiempo y como ya estamos en la hora, esta va a ser la última pregunta del día de hoy. Sí. María Carlina Tess dice, profesor, muchas gracias por su excelente exposición. Mi pregunta es, ¿cómo podría lograrse una mayor independencia en el nombramiento de jueces donde no intervenga el Poder Ejecutivo? Realizo mi pregunta porque en Colombia el Ejecutivo interviene en el nombramiento de los magistrados de la Corte Constitucional y también en lo de la Corte Suprema de Justicia. Por eso la justicia colombiana ha caído en escenarios de corrupción. El caso más conocido es el de la cárcel de la Toga. El cártel de la Toga, perdón. Perfecto. Bueno, no soy un experto, gracias María por la pregunta, no soy experto de la situación colombiana, con algo estudié del Consejo de la Judicatura. Del Tribunal Constitucional, bueno, hay mucho reconocimiento de la labor que hace el Tribunal Constitucional colombiano, ha tenido, o sea, reconocimiento en el sentido de la creatividad y del activismo, ¿no? Se dice que es la Corte Constitucional más activista que hay en el mundo, ¿no? Es la que legisla y la que ha generado un Estado social y otras cosas en Colombia, ¿no? Esa es la parte que algunos rescatan como algo positivo, otros lo ven negativo en el sentido que activismo puro judicial, ¿no? Pero se destaca la Corte colombiana por eso, ¿no? Sí, a mí no me gusta la posibilidad de que sea el presidente de la República que tenga la posibilidad de designar a ministros del Tribunal Constitucional. En la mayoría de muchos países más bien es una decisión de las cámaras políticas, o algunos países contemplan la posibilidad de elegirlos popularmente a los ministros del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero yo creo que hagamos lo que hagamos, no hay ni una posibilidad de que haya un cierto espectro político en esto. Eso no es. Lo que hay que hacer acá, creo yo, es buscar inhabilidades también fuertes para quienes van a ser designados ministros del Tribunal Constitucional, pero inhabilidades fuertes de verdad. Yo creo que en el caso chileno, también pasa en otros países, de que el Tribunal Constitucional muchas veces es una cámara de pagos políticos. A usted le fue mal acá, bueno, ahora lo vamos a mandar al Tribunal Constitucional. Ese tipo de cosas no puede ser, ¿no? Eso deslegitima a las instituciones. Entonces hay que generar mecanismos, no siempre van a servir, pero hay que intentarlo, mecanismos que despoliticen estos tribunales. Y la verdad que yo creo que pudiéramos funcionar perfectamente en el caso chileno sin Tribunal Constitucional. Creo que es posible. Hay muchos países que no lo tienen, y la experiencia chilena es mala respecto a su Tribunal Constitucional. No es necesario, no están, lo que conocen los tribunales constitucionales muchas veces, el chileno hablo, no está en juego la libertad de las personas muchas veces. Está en juego una interpretación de la ley mínima, sin cuestiones de propiedad, patrimoniales. No está en juego si somos libres, esclavos. No está, esa es la discusión que no se da en el Tribunal Constitucional. Es puras cuestiones más bien de empresas y de cuestiones patrimoniales que la podrían resolver cualquier juez. Entonces, como veo que las experiencias en muchos países no son tan malas del Tribunal Constitucional, y la chilena especialmente, cada vez soy más amigo de que pudiéramos tener quizás en la Corte Suprema concentrado el control de constitucionalidad y convencionalidad. Eso. Muchas gracias, profesor. En el último minuto que nos queda, nos gustaría pedirle de que dé algunas últimas palabras o aclare alguna idea que haya quedado en su exposición, como usted prefiera. No he ninguna palabra de la exposición, ha sido un gusto, más bien me quedan palabras de agradecimiento a ustedes. Muy buenas las preguntas que me han hecho, les agradezco que se hayan tomado el tiempo esta mañana. Y tengo más bien un mensaje de optimismo, de que vaya bien todo lo que tiene que ir, porque hay movimientos sociales en toda la región, en Latinoamérica. En Colombia estamos viendo que está un poco subida de temperatura la situación, y ojalá la experiencia chilena que empezamos hoy día de un proceso constituyente, un proceso básicamente, no quiero llamarle ni siquiera un proceso legal, que es alternativa a la violencia, sea el camino siempre de entendimiento social, ¿no? Y cuando tengamos diferencias, aunque sean tan radicales, tengamos siempre a la ley como mecanismo de solución. Eso nomás, y muchas gracias a ustedes por toda la pregunta y la atención. Eso es. De nuevo, muchas gracias, profesor, por su exposición el día de hoy. También muchas gracias a todas y todos quienes vinieron el día de hoy y estuvieron participando en la clase. También les queremos recordar a quienes viven en Chile y estén habilitados para votar que hoy y mañana pueden ir a votar las elecciones. Hoy día va a estar abierta las mesas hasta las 6 de la tarde.
para elegir a nuestros alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Nos vemos en la próxima clase, esperamos que estén muy bien. Un gusto, muchas gracias a ustedes.